¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que la persona más amable, paciente y servicial que conoces, esa que siempre tiene una sonrisa y parece incapaz de lastimar a una mosca, de repente estalle en un arrebato de ira o simplemente decida alejarse de todo y de todos sin mirar atrás? Es un fenómeno que desconcierta a familiares, amigos y compañeros de trabajo por igual. Parece una transformación total, un cambio de personalidad que surge de la nada. Pero la realidad, según la psicología profunda de Carl Jung, es que ese estallido no es un error de sistema, sino el resultado de una presión interna que se ha estado acumulando durante años, oculta bajo una máscara de perfección que finalmente se ha resquebrajado. Existe una verdad incómoda que pocos se atreven a admitir, y es que ser demasiado bueno puede ser una de las formas más peligrosas de vivir, no solo para quienes rodean a esa persona, sino principalmente para su propia integridad psíquica. Lo que presenciamos cuando alguien bueno dice basta, no es el fin de su bondad, sino el despertar de una parte de su ser que fue negada, silenciada y encadenada en los sótanos de su inconsciente. Seguramente te has sentido identificado con esta situación en algún momento de tu vida, o quizás conoces a alguien que vive atrapado en este ciclo. Eres tú quien siempre llega temprano, quien se queda hasta tarde para ayudar a un compañero, quien perdona una y otra vez las faltas de respeto para no crear conflicto, o quien sacrifica sus propios deseos para que los demás estén cómodos. Te han enseñado que ser bueno es sinónimo de ser inofensivo, que la virtud reside en la complacencia, y que cualquier rastro de egoísmo o agresividad es algo que debe ser erradicado. Caminas por el mundo tratando de ser la luz, pero sientes un cansancio que va más allá del agotamiento físico. Es un peso en el alma, una sensación de que, a pesar de darlo todo, el mundo parece pedirte cada vez más, mientras tú te vas vaciando por dentro. Esta es la carga silenciosa del que es demasiado bueno, una carga que se lleva con orgullo pero que, secretamente, está erosionando los cimientos de tu propia identidad. Pero aquí surge la gran duda que nos mantiene en vilo y que Carl Jung exploró con una profundidad asombrosa. ¿Es realmente bondad lo que motiva a estas personas? ¿O es simplemente un miedo profundo a ser rechazados? ¿Qué ocurre dentro de la mente de alguien cuando su capacidad de tolerar lo intolerable llega a su límite absoluto? Existe un misterio central en el acto de decir basta, porque no se trata solo de un cambio de actitud, sino de un fenómeno psicológico donde la balanza de la psique intenta equilibrarse de la manera más violenta posible. Nos preguntamos si esa persona que se fue o que explotó sigue siendo la misma, o si siempre hubo un extraño viviendo dentro de ella, esperando el momento exacto para tomar el control. Lo que la mayoría no percibe es que detrás de esa fachada de amabilidad infinita se está gestando algo que Jung llamó la sombra. Y cuanto más brillante es la luz que intentamos proyectar, más oscura y densa se vuelve esa sombra que nos persigue. Para entender por qué ocurre esto, debemos sumergirnos en los conceptos fundamentales de la psicología junguiana, empezando por la persona. La persona es la máscara social que todos usamos, el papel que desempeñamos para encajar en la sociedad y cumplir con las expectativas de los demás. En el caso de las personas buenas, su persona es impecable. Es la máscara del santo, del ayudador, del pacificador. Sin embargo, el problema surge cuando el individuo se identifica tanto con su máscara que olvida que existe un rostro debajo de ella. Al tratar de ser únicamente buenos, reprimimos todos aquellos impulsos que consideramos malos, como la ira, el resentimiento, la envidia o el deseo de poder. Pero aquí está el detalle que casi nadie percibe, y es que lo que reprimimos no desaparece, simplemente se desplaza al inconsciente, donde comienza a cobrar vida propia. Jung sostenía que la psique es un sistema autorregulado, como un organismo vivo que busca constantemente el equilibrio. Si te inclinas demasiado hacia un extremo, hacia la santidad absoluta y la negación de tus propios límites, la naturaleza humana forzará un movimiento hacia el extremo opuesto para evitar el colapso total. Este proceso de represión continua crea una tensión insoportable. Imagina un resorte que se comprime más y más cada día. Cada vez que una persona buena traga un insulto, cada vez que dice que sí cuando quería decir que no, ese resorte se aprieta un poco más. Pero existe algo aún más profundo sucediendo bajo la superficie de esta dinámica. Al negarse a sí mismos la capacidad de ser agresivos o asertivos, estas personas pierden su capacidad de proteger su propio espacio vital. Se vuelven vulnerables a los depredadores sociales, a las personas manipuladoras que detectan rápidamente esa falta de límites y la explotan hasta el cansancio. Es en este punto donde la bondad deja de ser una virtud elegida y se convierte en una debilidad impuesta por el miedo. Carl Jung solía decir que una persona que no es capaz de ser peligrosa no puede ser verdaderamente virtuosa. La virtud requiere la capacidad de hacer daño, pero la elección consciente de no hacerlo. Aquel que es bueno simplemente porque no tiene los dientes para morder, no es bueno, es simplemente inofensivo. Y la vida tiene una forma muy cruda de recordarnos que ser inofensivo no garantiza ser respetado. A medida que el tiempo pasa,
el resentimiento comienza a filtrarse por las grietas de la máscara. Es un veneno lento que se mezcla con la bondad, transformándola en algo amargo. La persona buena empieza a sentir que nadie aprecia sus sacrificios, que el mundo es injusto y que los demás son unos egoístas. Sin embargo, como su identidad depende de ser buena, no puede expresar este resentimiento de forma directa. Entonces, la sombra comienza a manifestarse a través de la pasivo-agresividad, del olvido selectivo o de pequeños actos de autosabotaje. Pero esto es solo el preámbulo de lo que está por venir. Hay un momento crítico, un punto de no retorno, en el que la psique ya no puede contener la presión acumulada. Es aquí donde todo comienza a hacer sentido para el observador externo, aunque resulte aterrador. El basta no es una decisión racional tomada en un momento de calma, es una erupción volcánica de la sombra que reclama su derecho a existir. Es la psique gritando por supervivencia. Cuando la persona buena finalmente explota o decide cortar vínculos de manera radical, lo que estamos viendo es el fenómeno de la enantiodromia. Este término griego, utilizado frecuentemente por Jung, se refiere a la tendencia de las cosas a convertirse en sus opuestos. El amor extremo puede convertirse en odio profundo, y la sumisión absoluta puede transformarse en una rebelión total. En este estado, la persona puede decir cosas terribles, actuar con una frialdad gélida o tomar decisiones que parecen destruir todo lo que construyó durante décadas. Los que están a su alrededor se quedan atónitos, preguntándose cómo pudo cambiar tanto. Pero la realidad es que no cambió, simplemente integró de golpe todo lo que había estado ocultando. El misterio de por qué las personas buenas dicen basta se resuelve cuando entendemos que no están dejando de ser buenas, sino que están dejando de ser falsas. Están rompiendo la máscara para no morir asfixiadas por ella. A menudo, este quiebre es visto como un fracaso moral o un colapso nervioso, pero desde una perspectiva junguiana, puede ser el inicio de la verdadera individuación. El proceso de individuación es el camino hacia la totalidad, hacia convertirnos en quienes realmente somos, aceptando tanto nuestras luces como nuestras sombras. Para la persona buena, el acto de decir basta es el primer paso real hacia la libertad, porque por primera vez está reconociendo su propia sombra. Está admitiendo que tiene límites, que siente ira y que sus necesidades son tan importantes como las de los demás. Sin embargo, este proceso es extremadamente doloroso. La persona suele sentir una culpa abrumadora después del estallido, ya que su vieja identidad lucha por retomar el control. Pero una vez que se ha visto lo que hay en el sótano, ya no se puede pretender que la casa está vacía. Y aquí es donde encontramos el detalle que casi nadie percibe sobre este proceso de transformación. El peligro real no reside en el estallido en sí, sino en lo que la persona decida hacer con esa nueva conciencia. Si después de decir basta, la persona se refugia únicamente en su sombra, puede volverse cínica, resentida y amargada para siempre, convirtiéndose en aquello que tanto temía. Pero si logra integrar esa fuerza, si aprende a usar su sombra de manera consciente para establecer límites saludables, para decir no sin culpa y para defender sus valores con firmeza, entonces nace una nueva forma de bondad. Una bondad que es mucho más robusta y real, porque no nace del miedo al conflicto, sino del respeto propio. Esta es la diferencia entre el hombre que es una oveja y el hombre que es un león, que ha decidido envainar sus garras. Es importante destacar que el entorno de la persona buena también juega un papel crucial en este drama psicológico. Muchas veces, las personas que rodean al individuo complaciente se han acostumbrado tanto a su disponibilidad infinita que, de forma inconsciente, han comenzado a parasitar su energía. Cuando la persona buena dice basta, el sistema familiar o social entra en shock porque se pierde un pilar que sostenía la comodidad de los demás a costa de su propio sacrificio. Por eso, el basta suele venir acompañado de una limpieza radical de círculos sociales. La persona buena descubre quiénes la querían por lo que era y quiénes la querían por lo que hacía por ellos. Es una revelación brutal que a menudo deja al individuo solo por un tiempo, pero es una soledad necesaria para reconstruir un yo auténtico que no dependa de la aprobación externa. Pero existe algo todavía más profundo ocurriendo en este fenómeno y tiene que ver con la herencia transgeneracional. A menudo, la persona que se esfuerza demasiado por ser buena está cargando con mandatos familiares inconscientes. Quizás creció en un hogar donde el conflicto era peligroso, o donde solo se le premiaba cuando era útil. Al decir basta, no solo está rompiendo con sus propios patrones, sino con una cadena de sacrificios silenciosos que puede haber durado generaciones. El acto de rebelión es, en esencia, un acto de sanación ancestral, aunque se sienta como una traición. La persona está diciendo que el precio de la paz externa no puede seguir siendo la guerra interna. Y este es el punto en el que el análisis de Jung se vuelve una herramienta de liberación casi revolucionaria para el individuo atrapado en la complacencia. A lo largo de este desarrollo, hemos visto cómo la psique humana no tolera la unidimensionalidad. No podemos ser solo luz,
al igual que no podemos ser solo oscuridad. La revelación principal de este análisis es que el estallido de las personas buenas es un mecanismo de defensa de la propia vida. Cuando dices basta, estás recuperando los fragmentos de tu alma que dejaste en el camino para complacer a los demás. La verdadera bondad no es la ausencia de ego, sino la integración del ego al servicio de un propósito mayor, que incluya el cuidado de uno mismo. No es un acto de egoísmo, sino un acto de honestidad radical. Al permitirte ser humano, con todas tus fallas y tus sombras, dejas de ser un ídolo de cartón piedra para convertirte en una presencia real y tangible en el mundo. La gente no necesita santos de yeso, necesita seres humanos íntegros que sepan cuándo abrazar y cuándo poner un límite firme. Es en este punto donde todo empieza a cobrar un nuevo sentido para quien ha vivido bajo el yugo de la bondad obligatoria. La revelación es que tu sombra no es tu enemiga, sino tu aliada más poderosa si sabes cómo escucharla. Tu ira te está diciendo dónde se han cruzado tus límites. Tu resentimiento te está señalando dónde te has abandonado a ti mismo. Tu cansancio te está pidiendo que dejes de cargar mundos que no te corresponden. Cuando una persona buena dice basta, lo que realmente está diciendo es que ha decidido dejar de mentir. Ha decidido que prefiere ser odiada por lo que es que ser amada por lo que finge ser. Y aunque el mundo pueda ver esto como un momento de debilidad o de locura, para el alma es el momento de su mayor fortaleza. Es la recuperación del poder personal que había sido cedido a cambio de una seguridad ilusoria. Pero debemos tener cuidado, porque este despertar no es el final del camino, sino el comienzo de una nueva forma de caminar. Integrar la sombra significa que ahora eres responsable de tu propia fuerza. Ya no puedes culpar a los demás por abusar de ti, porque ahora tienes las herramientas para impedirlo. La revelación más profunda es que el basta es una puerta que se abre hacia la verdadera madurez psicológica. Una vez que atraviesas esa puerta, el mundo cambia, no porque los demás hayan cambiado, sino porque tú has cambiado tu posición ante ellos. Dejas de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en el arquitecto de tus relaciones. La bondad que surge después de este proceso es una bondad con peso, con autoridad y sobre todo, con verdad. Es una bondad que nace del corazón y no del miedo. A medida que avanzamos hacia el final de esta reflexión, debemos entender que el mensaje de Jung no es una invitación al egoísmo desenfrenado o a la agresividad gratuita. Es un llamado a la totalidad. El hombre o la mujer que ha aprendido a decir basta es alguien que ha bajado a sus propios infiernos y ha regresado con una comprensión más profunda de la condición humana. Saben que todos somos capaces de lo mejor y de lo peor, y por eso mismo son más compasivos, no con una compasión ingenua, sino con una compasión sabia. Entienden que la paz verdadera solo puede existir cuando se basa en la verdad, y que a veces, para construir algo auténtico, primero hay que dejar que lo falso se derrumbe por completo. Si te encuentras hoy en ese límite, si sientes que las palabras basta están quemando en tu garganta, no temas a ese fuego. Es el fuego de la transformación. La sociedad intentará convencerte de que te has vuelto alguien difícil, que has cambiado para mal, que ya no eres la persona maravillosa de antes. Pero tú sabrás, en lo más profundo de tu ser, que por fin estás empezando a ser tú mismo. Estás dejando de ser un personaje en la obra de teatro de alguien más para ser el protagonista de tu propia existencia. El análisis de Jung nos enseña que el mayor peso que podemos cargar es el de un potencial no vivido y el de una verdad no expresada. Al soltar ese peso, no solo te salvas a ti mismo, sino que ofreces a los demás la oportunidad de relacionarse con un ser humano real, no con una máscara vacía. Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas veces has sacrificado tu paz interna para mantener una paz externa que, en realidad, era ficticia? ¿Cuántas veces has permitido que tu luz se apague para no incomodar a los que prefieren vivir en la penumbra? La vida es demasiado corta para vivirla como una disculpa constante. El basta de una persona buena es un acto de amor propio tan grande que reverbera en cada rincón de su realidad. Es el momento en que decides que tu vida te pertenece y que no necesitas el permiso de nadie para establecer tus propios términos. Al final del día, la pregunta no es si eres bueno o malo según los estándares de la sociedad, sino si eres íntegro. Si tus palabras, tus acciones y tus sentimientos están alineados. Esa alineación es la fuente de la verdadera paz. Una paz que no depende de que los demás estén contentos contigo, sino de que tú estés en paz con tu propia conciencia. Que este viaje a través de las ideas de Carl Jung te sirva como un recordatorio de que tu sombra no es algo que debas temer, sino algo que debes conocer. Solo aquel que conoce su propia oscuridad puede ser un verdadero portador de luz. La próxima vez que veas a alguien bueno decir basta, o cuando tú mismo sientas que ha llegado el momento de cerrar una puerta, recuerda que no es un final, sino un renacimiento. Es el alma reclamando su derecho a ser entera, a ser libre y a vivir en la verdad. La bondad real no es silenciosa ni sumisa. Es una fuerza activa que sabe cuándo abrazar y cuándo decir no. Al integrar ambos aspectos,
Te conviertes en un ser completo, capaz de navegar las tormentas de la vida con una brújula interna que nunca te fallará. La verdadera virtud no se encuentra en la perfección de la máscara, sino en la honestidad del rostro que se atreve a mostrarse tal cual es, con sus cicatrices, sus miedos y, sobre todo, con su inquebrantable voluntad de ser libre.